días y bienvenidos a este podcast de COCEDER. Hemos creado este espacio dentro del programa estatal para la promoción del envejecimiento exitoso en el medio rural, promovido por COCEDER y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dentro de los programas de interés social a cargo de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF. En este espacio vamos a aprovechar para charlar, para conocer sobre temas tan importantes que pueden afectar a la consecución de una vida digna y calidad de vida de las personas mayores, buscando comprender mejor en qué consisten ciertas dificultades en las que se pueden encontrar y presentar ciertas herramientas para gestionar de manera adecuada esa soledad y ese proceso de envejecimiento. Antes de comenzar con el grosso, con el fundamento de este podcast, quisiera presentaros a quien me acompaña hoy, que es Clara González, psicóloga y especialista en salud mental, ¿no? Clara, ¿eres psicóloga general sanitaria desde 2015? No, 11 antes. De 2011. Vale, cuéntanos, antes de comenzar un poco, cuéntanos, Clara, un poco, de forma muy resumida, ¿vale? Un poco tu trayectoria profesional y cómo te vincula, o concretamente, hacia la tercera edad y medio rural. Bueno, pues yo empiezo a ejercer como psicóloga en el medio rural. Cuando termino la carrera, empiezo a llevar talleres de estimulación, de envejecimiento activo a través de campañas de la Diputación o de otras entidades, pues para favorecer eso que tú ves de un envejecimiento activo, de dar herramientas, de hacer talleres, de concienciación, de promoción de la salud en el medio. Y al final, pues siempre he estado vinculada pues a través de una forma a veces más directa y otras menos directa, pero intentando atender a esta población que a veces está un poco olvidada. Pues hoy vamos a comenzar este podcast. Tenemos como varios puntos pendientes y el primero de ellos vamos a hablar sobre el síndrome de burnout, ¿no? Del cuidador. Realmente creo que, si no me equivoco y coincido con mucha gente ya no solamente del medio rural, sino de la población en general, que desconocemos un poco sobre este síndrome y de qué manera puede afectar, ¿no? a las personas. Así, cuéntanos un poquito, Clara, ¿de qué vamos a hablar? Efectivamente, es como un síndrome que en los últimos años el nombre se ha utilizado y se ha generalizado a cualquier tipo de trabajo, ¿no? Vemos trabajos de oficina, de grandes directivos que dicen que están quemados, ¿no? Que están presentando el síndrome de burnout. Realmente este síndrome se diagnostica o se hacen esas primeras investigaciones en los años 70 en Estados Unidos, pero siempre asociado a el cuidador, al síndrome de estar quemado de cuidar a una persona, ¿no? Se hacen una serie de estudios que en los años 80 se vuelven a replicar y se saca una escala, una batería que se utiliza actualmente para medir esa sobrecarga del cuidador, ¿no? Como veíamos en el medio rural y en todo el país, el peso del cuidado de la persona dependiente muchas veces no tiene que ser una persona titulada ni un trabajo remunerado, sino que a veces es el propio familiar, ¿no? Entonces estamos viendo en la atención directa, en consulta aquí o en otros dispositivos, cómo llegan personas con eso que llamamos el síndrome del quemado o del consumido, cuando una persona llega y te dice, es que no te sé decir qué me pasa exactamente, pero estoy cansado, no tengo ganas de nada. ¿Y qué haces? Pues simplemente cuido a mi madre. No, simplemente cuido a mi madre, no. Estoy muy cansado de toda esa tarea que tengo que llevar, ¿no? Serían como 3 características que nos llegan a consulta aquí o en atención primaria, que sería un agotamiento emocional, es decir, no quiero ni pensar si estoy bien, si estoy mal, quiero apagar mis sentimientos porque no sé casi ni identificarlos. A veces, en cuadros más agudos, se puede dar una despersonalización, es decir, hay veces que la persona llega a desconectar de su propia historia y dice, me pongo en un piloto automático, atiendo a mi madre, a mi padre, a la persona que está a mi cargo y no me doy cuenta de que yo sigo siendo Clara, que tengo una vida, una familia, porque proyecto toda mi atención en la
persona a la que cuido. Y pues eso, si además combino el cuidado de una persona dependiente con mi trabajo, pues el rendimiento en el trabajo acaba bajando. Claro. ¿Vale? Entonces, esos serían como los 3 síntomas que nosotros vemos cuando llegan a consulta, o bueno, en atención primaria o trabajadores sociales, por quien sean atendidos, vemos que los cuidadores llegan así, con ese agotamiento emocional, con esa falta de recursos para hacer frente a su trabajo, con una desesperación de no saber qué es lo que les pasa. Aparte de lo que nos has contado, ¿cuál dirías tú que son aquellas señales que pueden alertar no solamente a cuidadores, sino a personas de esos cuidadores, ¿no?, allegadas, y que, bueno, pues que pueden dar esa posibilidad de afección de que algunas personas pues sufren este síndrome o esta problemática, vaya? Pues eso, como bien decíamos, la fatiga, el cansancio, ¿no? Y además gente que no valida su trabajo, como muchas veces estamos hablando de cuidadores informales que no reciben una remuneración por ese cuidado, llegan muy cansados y dicen, es que estoy totalmente cansada, una fatiga crónica, incluso después de haber dormido, pero sigo cansado. Una irritabilidad, unos cambios de humor, personas que de repente hasta el más mínimo gesto les molesta, un sonido demasiado estridente que en otros momentos no le había molestado, ahora que pase el tren le molesta, que cante el gallo, todo, y llega un aislamiento social. Cuido a mi madre, cuido a mi padre, hago esas horas, pero ya dejo de disfrutar de la vida en comunidad, me aíslo. A lo único que salgo es hacer lo que tengo que hacer, ¿vale? También pues, cualquier otra situación similar, problemas de sueño, dificultad para concentrarse, y ya llegando a los casos más extremos pues podríamos ver incluso cuadros de ansiedad o de depresión en personas que cuando ven estos síntomas de alerta no han hecho una buena prevención o no han hecho una intervención, ya es cuando llegan con un síndrome de ansiedad o con un cuadro de depresión. Clara, ¿tú crees que este tipo de patología se puede ver acrecentada dentro del contexto del medio rural, más fácil que a lo mejor en entorno urbano? Efectivamente, en el medio rural, cuando hacemos ese cuidado, suele ser un 1 a 1, no hay un recurso muchas veces de un respiro, no hay un centro de día, ¿no? Muchas veces me falta ese recurso que puede darme cierta libertad en el cuidado de mi padre o de mi abuelo, que yo pueda ir a pasear una hora porque está en un centro de día, en algo que esté atendido, esté cuidado y a mí me permita unas horas para estar conmigo. Para estar contigo, eso es. Vale. ¿Crees que pueden existir factores o alguna situación que pueda desencadenar en un futuro este síndrome? Pues efectivamente uno de los factores de riesgo que vemos es eso. A veces los síndromes de quemado o de desesperación que vemos más frecuentemente es en personas que están solas, que tienen esa carga, hija sola, una única responsable para el cuidado del padre, tiene un nivel de autoexigencia muy alta, ¿vale? Poco apoyo social o familiar, sobrecarga física. No es lo mismo tener que cuidar a una persona dependiente sin movilidad que alguien que sí que tiene algo de movilidad, que es válido, ¿vale? Y una cosa muy importante es la personalidad de base del cuidador. Personas que son muy autoexigentes consigo mismas, que durante toda su vida han hecho todo a la perfección, siguen queriendo ser perfectos en el cuidado de esa persona, cuando a veces no depende solo de ti. Eso es. La otra persona también tiene su parte de responsabilidad en el cuidado, ¿vale? Y luego el tema económico. Si yo económicamente tengo pocos recursos y tengo que valerme con lo que tengo y no puedo, pues eso, lo que decíamos, buscar a alguien que me ayude en un respiro, tener una adaptación del baño, unas medidas que me permitan tener más facilidad a la hora de cuidar a mi familiar, que estamos hablando de familiares, pero puede ser también esto situaciones no solo informales, sino formales, situaciones de cuidadores también se da, aunque sea remunerado, el síndrome del quemado también se da. Entonces, cuanto más baja sea la situación económica, cuanto más dificultad, empeora, como en cualquier cosa, la vulnerabilidad económica hace que aumente la patología mental, en este caso, sin tener por qué llegar a una depresión, pero hace que la sobrecarga sea mayor. ¿De qué manera crees que puede influir este síndrome en la calidad de vida del cuidador y, por consiguiente, en que se desarrolle un envejecimiento digno para la persona
que es cuidada? Pues efectivamente el estado emocional y esa sobrecarga que hemos visto en el cuidador puede derivar no vamos a decir en un maltrato, pero sí en una negligencia a la hora de cuidar a esa persona, no de manera consciente, pero si yo estoy cansado, si yo estoy enfadado, si yo no duermo bien, al final yo no voy a cuidar bien. Si yo, lo que decimos siempre, ¿no? Si yo no me cuido, no puedo cuidar. Entonces es muy importante identificar esos factores que hacen que una persona que es cuidadora en ese momento hay que trabajar esos puntos débiles para que después el cuidado a esa persona sea mejor. ¿Qué pautas o estrategias de gestión darías como psicóloga a aquellas personas que se encuentran o creen, o a lo mejor algún allegado creen, que se pueden estar encontrándose? Bueno, pues aquí nos encontramos, ¿no? Sobre todo en el que muchas veces lo que primero que hacemos es mi padre, persona dependiente, yo que trabajo pocas horas, yo que soy mujer, ahí está el estigma también, tengo que cuidar a mi padre, ¿no? Y además tengo que atender a mis 3 hijos, mi trabajo, tal. Pues igual no puedo. Lo primero es reconocer y aceptar mis propios límites. ¿Yo qué puedo dar en el cuidado? Porque tengo que cuidarme a mí, lo que hemos dicho, pero también quiero que el cuidado que doy a mi padre, a mi abuelo, sea un cuidado de calidad. Entonces, lo primero es reconocer y aceptar los límites que yo tengo para ver luego qué recursos, si apoyo familiar, si apoyo social, de qué otros puntos puedo tirar, porque lo primero que hacemos siempre cuando nos viene una situación en la que tenemos que atender a una persona dependiente, lo primero que hacemos es, sobre todo, y más en mujeres, es decir, yo puedo con todo. No, antes de yo puedo, yo primero acepto qué es lo que puedo y pongo unos límites que cuiden mi salud mental, y si en el caso de personas que además tienen menores a su cargo o familia o lo que sea, ver también que no es solo lo que le va a repercutir a ella, sino al resto del círculo familiar, ¿no? Hacer pausas reales, es decir, permitirnos que también el decir, bueno, yo puedo cuidar de tal hora a tal hora y tengo que buscar un recurso, y ahí entraba esa parte económica, tengo que buscar un recurso, una ayuda, ya sea voluntaria o pagada, que me permita cuidar a esta persona que depende de mí, ¿no? Intentar llevarlo como una organización, llevar una organización en el tomárnoslo, porque estamos hablando principalmente de cuidadores informales, de esa sobrecarga del cuidador como familiar, ¿no? Pero decir, bueno, me lo voy a tomar como una manera en la que yo me organizo, yo me quedo pendiente de mi padre, de mi abuelo en estas horas, en estos días, pero también organizo mis tiempos de descanso, mi tiempo de ocio, ¿vale? Me mantengo yo siendo como persona, como os decía al inicio, uno de los primeros signos de alarma es una persona que lleva un aislamiento social, se centra en el cuidado de su familiar y ya no va al gimnasio, ya no va de paseo, ya no sale a tomar un café. Entonces, intentar mantener en la medida de lo posible el seguir haciendo esas actividades, ¿vale? Yo siempre digo, cuando nos sube mucho la activación por toda la responsabilidad que tenemos, podemos acudir a técnicas de relajación, a trabajar también con nuestra regulación del cuerpo, y en el caso de que yo vea que me está desbordando, que no puedo con esa situación, pues para eso estamos un poco los profesionales de la salud mental, para ayudar a que el cuidador también se valide lo que decíamos y diga, bueno, pues a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué necesito? Igual necesito comenzar un proceso de terapia para entender por qué a mí esta situación no puedo gestionarla bien, me está afectando demasiado, cómo pongo los límites en una red familiar a mis hermanos, a mi pareja, cómo me organizo eso, ¿no? Entonces, yo siempre digo, buscar espacios de apoyo, ya sea individual o compartido, ¿no? Es muy importante cuando somos cuidadores buscar personas que están en una situación similar, y el hablarnos, el ventileo propio, los grupos de ayuda sirven para ver que los demás, ¿no? Mal de muchos, pero al final ayuda mucho el hacer red, ¿vale? Entonces, eso sí que sería es muy como importante. Grupos de apoyo, ¿no? Grupos de apoyo. Si ahora lo contextualizamos eso, claro, es muy, o sea, la teoría está muy bien, ¿no? De apoyo y demás. Sí que es verdad que si nos encontramos en un contexto más del medio rural, es un poco quizás más difícil encontrar esos grupos reales de, a lo mejor, gente que se encuentra en la misma situación. Bueno, a lo mejor es más fácil encontrarte gente que se encuentra en la misma situación que tú, por lo que hablamos antes, ¿no? Los roles y demás. Pero claro, realmente, si lo contextualizamos,
¿cuáles serían esos grupos de apoyo reales que pueden ayudar a una persona? Bueno, serían grupos naturales, o sea, al final tendríamos que buscar la vecina que está en una situación similar. Ahí está la parte de que nosotros tenemos que ver en mi medio, en mi pueblo, en mi contexto, cuántas personas están igual. Yo tengo que ser también proactivo y decir, venga, pues yo sé que fulanita vive con su madre y sale a las 12, yo me voy a organizar y salgo a las 11, venga, pues no, pues voy a ver y vamos a intentar hacer red, ese tejido que estamos perdiendo en esta sociedad y nos estamos volviendo más individualistas, pues intentar recuperar esa parte de hacer red entre los propios vecinos que estamos en esta situación. Vale, y bueno, ya por último, si quieres dar alguna aportación o quieres dar un poco una conclusión final de cara pues a este pequeño, lo que hemos podido aprender o que hemos podido contextualizar en torno a este primer podcast, ¿qué nos dirías, Clara? Bueno, pues eso, al final parece que es una realidad silenciosa, pero que es muy frecuente, y especialmente cuando hablamos de contextos de cuidado prolongado, cuando yo llevo durante muchos años siendo el cuidador principal de esa persona, al final es cuando me voy quemando, ¿no? Si esto es un apoyo puntual en una situación de una enfermedad aguda, pues al final te pones la capa y tiras, pero cuando yo veo que es porque cada vez tenemos una mayor esperanza de vida y yo voy a tener que ser el cuidador de mi familiar durante mucho tiempo, tengo que primero cuidarme a mí mismo, ¿no? Aprender a cuidarme. Una de las cosas que decíamos, ¿qué cosas se puede hacer? Pues enseñar, está muy bien enseñar técnicas de cuidado, de movilización a pacientes o a personas dependientes, pero se nos olvida mucho el cuidar al cuidador, ¿no? Una de las cosas que yo creo que desde las administraciones o desde las entidades se tendría que trabajar es esa prevención del síndrome del cuidador quemado, dando esas pautas o esas estrategias de lo que hemos estado hablando aquí un poco, ¿no? Que es reconocer que voy a ser cuidador prolongado durante mucho tiempo, que tengo que generar unos límites sanos que me permitan cuidar a mi familiar, pero también cuidarme a mí mismo y a mi entorno para poder dar esa atención a esa persona que lo demanda en ese momento y que no es algo puntual, sino que es algo que se va a dilatar en el tiempo. Como conclusión final, yo os diría que cuidar sin quemarse es posible, pero requiere conciencia, apoyo y tener unas herramientas adecuadas. Pues muchísimas gracias, Clara. Hemos aprendido mucho de este síndrome y sobre todo de cara, bueno, pues para ver si nos encontramos en entornos, ¿no?, del medio rural o en cualquier entorno y vemos situaciones un poco como las que acabas de describir, poder poner un poco ese foco de atención y hacer una atención lo más adecuada posible. Muchísimas gracias, Clara. Gracias a vosotros.